El último día estábamos con la metafísica. Bueno, y ahora ya nos quedaría entrar un poco en el discurso práctico de Aristóteles, ¿no? O sea, la ética y la política. Bueno, también para él forma parte de la filosofía práctica, digámoslo así, la economía. Y además, como yo creo que veíamos también hace tiempo, pues como tres capítulos indisolubles, o sea, tres aspectos, digamos, de lo que es la razón que trata de ilustrar, o sea, de dar luz sobre la vida buena en los tres ámbitos en los que se desarrolla, ¿no? Pues la vida humana, ¿no? El ámbito, digamos, de la relación de cada uno consigo mismo, que sería el espacio ético, el ámbito de la relación con los inmediatos prójimos, o, digamos, con los familiares, que es el ámbito doméstico, y propiamente el terreno de la economía, atendiendo al origen etimológico de esa palabra en griego, que significa el gobierno doméstico, ¿no? El gobierno de la familia, de la casa, ¿no? Eso significa en griego la palabra economía, aunque obviamente para nosotros ya esa palabra tiene unas evocaciones, unos significados mucho más amplios y complejos, pero originariamente significaba esto, el arte el arte del ahorro, fundamentalmente. O sea, lo que saben hacer las mamás, ¿no? Que es llegar a fin de mes, pues no estirar más el brazo que la manga, como se dice en mi tierra, pues la cesta de la compra, todas estas cosas, ¿no? Pues repartir en casa pues los encargos, las cargas y los beneficios, ¿no? Pues bueno, pues eso es el ámbito económico en la acepción originaria de esa palabra y el uso que hace de ella Aristóteles. Y por último, digamos, un tercer ámbito de relación humana, que sería el político, ¿no? O sea, la relación con los convecinos, ¿no? O sea, con el círculo de personas más amplio que la familia, que en cierto modo para Aristóteles es, por decirlo así, una familia ampliada, ¿no? O sea, la polis en el fondo es un conjunto de familias. Bueno, pues la relación con los conciudadanos, con los vecinos. Bueno, pues la razón práctica en el fondo tiene que dar luz, ¿verdad? Pues sobre la mejor manera de manejarse en cada uno de esos tres entornos, digamos, círculos concéntricos progresivamente más extensos, ¿no? A partir de la organización de la propia vida. Bueno, es importante no perder de vista esta idea, aunque hoy nos vamos a referir sobre todo a la ética, pero que la ética, digamos, está encuadrada digamos, de otros ámbitos en los cuales el ser humano tiene que desarrollar su vida, otros ámbitos de relación, y en los cuales necesariamente tiene que proyectarse
lo que cada persona éticamente es, ¿no? O sea, no son espacios, digamos, estancos unos de otros, de tal manera que respondan, obedezcan, digamos, a lógicas distintas, incluso contrarias, como hoy mucha gente hoy podría pensar, ¿no? Pues que uno es la persona o el personaje que se desempeña, ¿verdad? Pues en el ámbito familiar, y otra persona casi completamente distinta es el que se desempeña en el ámbito público o en el ámbito privado, en el ámbito de, digamos, de su propia intimidad, ¿no? Bueno, esa especie de dicotomización tan profunda que hoy en día a mucha gente le resulta familiar, ¿no? Entre lo privado y lo público, es completamente extraña al planteamiento de Aristóteles. El ser humano no puede lograrse humanamente, que esto es el gran tema de la ética, de forma aislada. O sea, el ser humano no es un ser que pueda vivir solo para sí mismo. Es un ser que vive, digamos, constantemente en un espacio común, un espacio que comparte con otros. Esta es la idea que tópicamente se suele expresar, bueno, el propio Aristóteles la menciona, ¿no? Diciendo que el hombre es animal político, un ser esencialmente conviviente, un urbanita. Esto podría ser la traducción, yo creo que más exacta de la palabra, de la expresión griega, zoon politikon, animal político, que es urbanita, o sea, habitante de una urbe, una civitas, podríamos decir en latín, ¿no? Eso es lo que en griego se llama polites, pues un ciudadano, alguien que, o sea, su condición fundamental es la de conciudadano. Y además, en cierto modo, también el drama ético de la vida humana, podríamos decirlo así, es efectivamente un drama. O sea, es una escena, es algo que siempre hay que ver, digamos, desde la óptica también, o sea, el talante ético de una persona no solamente puede juzgarlo ella misma, digamos, desde la instancia de su propia conciencia moral individual, ¿no? O sea, el valor ético de la vida de toda persona es algo que comparece siempre en la escena pública, digamos, algo que siempre vivimos de cara a otros, no simplemente porque, bueno, pues porque tengamos que relacionarnos con otros para, yo qué sé, pues para llevar adelante negocios económicos o negocios políticos o jurídicos del tipo que sea, ¿no? sino fundamentalmente porque uno incluso tiene que vivir éticamente su propia vida de acuerdo con el criterio de hacerla merecedora, sobre todo al final de ella, ¿verdad? Pues de fama. Esto es un concepto, ya digo, que hoy puede resultar un poco, no sé, curioso, incluso una noción que mucha gente consideraría también, muchos filósofos, pues ya completamente caducada, ¿no? Y a lo mejor muchos de ellos la interpretarían en un sentido más o menos de hipocresía, ¿no? O sea, algo así como tener que vivir fundamentalmente
de acuerdo con protocolos sociales o con máscaras o cumpliendo roles o haciendo el papel de, ¿no? Pues eso, para los griegos, sobre todo para los griegos atenienses, que es el caso de Aristóteles, bueno, que él no nació en Atenas, pero él se considera ateniense de adopción, podríamos decir. Tienen muy claro esto, o sea, que realmente quienes tienen que evaluar digamos, el alcance ético de la biografía de una persona son sus conciudadanos. Realmente una persona ha vivido bien si se ha hecho merecedora de que sus vecinos, al final de su vida, contraten pues a un poeta para que cante una elegía en su funeral, ¿no? Esta institución, digamos, de la fama, es éticamente muy importante, por supuesto también políticamente, ¿no? Pero es un rasgo, digamos, identitario de de la identidad, valga la redundancia, de la identidad ética de una persona. Es un concepto realmente, bueno, ya digo, que algunos hoy en día podían interpretarlo, bueno, pues como una cosa más o menos hipócrita, ¿no? O sea, que realmente, en el fondo, la ética pues es dar el pego, ¿no? O la ética es dar la impresión o hacerse más o menos acreedor, pues, ¿verdad? Pues del elogio público. Bueno, evidentemente eso es así, pero en la medida en que ese elogio público, repito, sea un reflejo de lo que también de lo que interiormente es la conducta de una persona y por supuesto de lo que es también en su familia, ¿no? Entre sus más cercanos. Bueno, creo que es los temas principales que aparecen en la Ética Nicómaco, que sin duda es la obra más importante de ética de Aristóteles, aunque tiene también otra que se llama Ética a Eudemo, y luego un conjunto de escritos de autoría no excesivamente clara, pero que, bueno, que se atribuyen también a Aristóteles y sin duda con justicia, porque aunque no los haya escrito él, que esta es una hipótesis que se maneja entre los estudiosos, ¿no? Pero en el fondo también, bueno, pues los han escrito a lo mejor gentes muy próximas a él y desde luego que recibieron el influjo de su enseñanza en el liceo, ¿no? La llamada moralia, así lo han traducido al latín, la magna ética, ¿no? La gran moral. Bueno, esos son quizá los tres escritos más importantes de ética de Aristóteles. Pero el más importante entre ellos, sin duda, es la Ética a Nicómaco. Bueno, pues que tiene 10 libros, ¿no? Ahí los temas fundamentales son los que señalo en el guioncito ese. La felicidad, la virtud y la amistad. Los 3 últimos libros están dedicados a la amistad. Y por decirlo ahí, así ya, en este concepto, en esta noción de amistad es donde Aristóteles desarrolla, digamos, el nexo, la conexión entre justamente la ética y la política. Concepto que él desarrolla
desarrolla en la ética Nicómaco, pero sobre todo la desarrollará más en la política, que es el de amistad política. Amistad política. Bueno, de eso hablaremos ya en la siguiente sesión, pero me parece interesante retenerle la atención a esto de la felicidad, que es, yo diría que es el concepto más neurálgico de la ética aristotélica, la felicidad. Entendiendo por felicidad, pues, bueno, lo que todos intuitivamente entendemos, una plenitud de bien que digamos, que hace que la vida buena, en el fondo sea una vida lograda, o sea, sea realmente un logro, un éxito, que a fin de cuentas uno pueda, una vez que ha vivido, echar un vistazo atrás y haciendo un balance global de toda su trayectoria vital, de toda su biografía, pueda uno decir, bueno, pues realmente ha merecido la pena vivir. O sea, con sus más y sus menos, que evidentemente siempre los hay, pero globalmente no ha sido un fracaso esto de vivir. Quien puede decir eso es el que ha vivido éticamente bien. Esto yo creo que es la ética, en el fondo es una doctrina de la vida lograda. O sea, es un discurso sobre cómo conseguir que tu vida, al final de ella, puedas decir esto, que no me arrepiento de haber vivido, ¿no? Hombre, me puedo arrepentir de muchas cosas que me han pasado o que yo he hecho mal, ¿no? Pero en general, el balance global de mi biografía no es un entero fracaso, no es una cosa que puedes decir, realmente no ha valido la pena vivir. Bueno, pues quien puede hacer ese juicio realmente es el que ha vivido bien, el que ha vivido honestamente. Bueno, es muy importante comprender, para meterse un poco en las meninges de Aristóteles y poder captar todo el sentido profundo de ese libro, comprender que, digamos, el bien humano práctico, es decir, el bien del que el ser humano es capaz de lograr mediante su acción, mediante su praxis, tiene diversos aspectos. O sea, hay diversas formas de bien. Y no es lo mismo, ¿verdad? Pues, bueno, eso que yo he puesto ahí en el guión, pues traducido al latín, son, digamos, como las especies fundamentales del bien práctico, ¿no? El bien honesto, el bien de la honestidad, bonum honestum, dicen los aristotélicos medievales. El bien de la utilidad, el bonum utile, y el bien del placer, el bonum delectabile, el deleite. O sea, en el fondo son especies distintas de bien. No es lo mismo pasarlo bien, que esto entraría más bien dentro de la tercera categoría, lo de lo delectable, ¿no? O, por ejemplo, estar bien, en el sentido de estar sano, por ejemplo, no tener dolores, eso también estaría dentro de lo delectable, lo placentero, etc. Pues, que, por ejemplo, que las cosas te vayan bien, que tengas buena suerte, evidentemente también es una forma de bien, ¿no? Pues el que las cosas te vayan bien. O el que seas bueno, por ejemplo, en algo, o bueno para algo, o sea,
una forma de bien es la utilidad, ¿no? Y una persona que hace bien su trabajo, bueno, pues es útil a la sociedad o es útil a su familia, tal. Eso es una cosa evidentemente buena, ¿no? Y por otro lado, pues está el ser bueno como persona. Esto es lo propio de la honestidad. Evidentemente son especies distintas de bien y no se puede confundir una con otra. Desde luego sería un error craso confundir, ¿verdad? Pues el ser bueno, que en el fondo es la forma de bien práctico que, como diría Tomás de Aquino, que es un gran aristotélico medieval, es digamos, el bonum simpliciter, dice, ¿no? O sea, el bien por antonomasia o el bien sin aditivos, digamos, simplemente tomado o tomado en sentido absoluto, es el que hace buena a una persona, como persona. Es decir, ese es el bien moral, esa es la honestidad. Y luego, evidentemente, en una categoría distinta, pues está el bien que le hace buena a esa persona, pues no sé, como zapatero, como pianista, como profesor, que eso entraría más bien dentro de la utilidad, o sea, pues no sé, una persona que lo hace bien, pero en sentido más bien técnico, ¿no? Más que ético. Bueno, pues eso es una cosa realmente, también es un bien humano. Y naturalmente también es un bien humano pues el encontrarse bien de salud o el estar a gusto o el pasar un buen rato, ¿no? Esto estaría dentro de lo deleitable, de lo placentero, bueno, o de la salud, ¿no? Que es un bien humano bueno, para cualquier animal, para cualquier ser vivo, animal o animado, digamos, pues evidentemente la salud es una forma de bienestar o de bien ser, ¿no? Luego es preferible a su contrario, ¿no? A estar mal, a la enfermedad o padecer dolores, etc., ¿no? Es muy importante entender que para Aristóteles una vida lograda lo es en sentido pleno también porque integra todos estos bienes. O sea, no se puede entender el bien humano desde el punto de vista ético para Aristóteles sin considerar la vida como un todo, o sea, sin considerarla, digamos, en conjunto. Y no solo porque se tenga en cuenta no solamente una parte de la vida, digamos, unos años que me ha ido bien la cosa o que he sido buena persona y tal. Bueno, uno puede hacer, digamos, un balance global de toda su trayectoria biográfica y es evidente que habrá de todo. Habrá momentos buenos y malos desde el punto de vista de la honestidad, desde el punto de vista de la utilidad y desde el punto de vista pues, del placer. Y está claro que a lo mejor pues, a partir de ciertas edades pues lo lógico, lo normal es que bueno, pues la salud pues, vaya fallando cada vez más y bueno, es evidente que bueno, pues que en ese aspecto ya no se trata del bonum simpliciter, o sea, del bien que hace buena a la vida humana en sentido ético, que es el bien por antonomasia, o sea, es el bien que nos hace ser buenos, no simplemente como pianistas o como animales o como gente que está bien, ¿no? Sino sobre todo buenos como personas, que es lo más radical que tenemos, ¿no? Todos los demás bienes que no son la honestidad ciertamente son bienes relativos, son bienes, dicho en los términos de los latinos, secundum quid, no simpliciter, no de forma absoluta, sino en un cierto sentido. Eso es en latín, bonum secundum quid, ¿no? Según y cómo, se diría en mi tierra, ¿no? Bueno, pues evidentemente son bienes
estos, la utilidad y el deleite o el placer o el estar bien o el estar sano son bienes relativos, mientras que el bien de la honestidad, claro, es lo que absolutamente hace buena a una persona, ¿no? Pero es muy importante para comprender a Aristóteles que, aunque se puede decir esto, es decir, que lo que radicalmente hace buena a una persona como persona es la honestidad, los otros bienes también forman parte de la vida buena. O sea, esto es una noción muy curiosa y en la que, por ejemplo, el planteamiento de Aristóteles se distingue clarísimamente, por ejemplo, del planteamiento de muchas escuelas post-aristotélicas que se van a dar en el marco del helenismo, ya, digamos, a partir del siglo III antes de Cristo hasta más allá del siglo II después de Cristo, ¿no? Cuya característica fundamental es fragmentar este bien integral o digamos, esta consideración de la vida buena o de la vida plena o plenamente lograda como un todo que integra aspectos distintos pero que no están enfrentados, pues esto, que es un rasgo muy peculiar de la ética aristotélica, eso sí que se va a perder ya con las escuelas post-aristotélicas, ¿no? Por ejemplo, el estoicismo, ¿no? El estoicismo entiende el bien humano, claro, desde una perspectiva de pura honestidad. O sea, lo realmente, o sea, lo únicamente, el único bien real del ser humano es el bien de la virtud. ¿Eh? Esto es la idea de los estoicos, ¿no? Es más, para que el hombre pueda llevar una vida plenamente ética, lo que hace falta es que anule completamente su inclinación, por ejemplo, al placer, ¿no? A estar bien, o sea, que llegue a una situación de, pues esto, de perfecta ataraxia, como decían los estoicos, ¿no? O sea, de indiferencia total, pues respecto de si me encuentro bien o me encuentro mal, o sea, que me dé igual, que me resulte completamente indiferente que el día esté soleado o esté nublado, o que yo por dentro me encuentre a gusto o a disgusto, o que me duela algo o me deje de doler, pues en el fondo tal. Y el ideal ético de los estoicos pues es esto, o sea, llegar a una situación en la cual anule completamente mis deseos, o sea, mis inclinaciones, en el fondo, esa es la manera de vivir tranquilo, ¿no? Que es un aspecto muy importante para la ética estoica, ¿no? La tranquilidad, la ataraxia, ¿no? La apatía estoica, ¿no? Bueno, pues claro, cuanto más deseas, más padeces. Si quieres tener una vida buena, lo que hace falta es que no padezcas, o sea, que seas apático, o sea, que realmente cuanto más deseas, más conciencia tienes de tus carencias, de tus necesidades, claro. En eso consiste desear, claro. En parte es tomar conciencia, claro, de aquello que me falta, que es lo que deseo, es el objeto de mi búsqueda, de mi... Pero claro, todo deseo genera tensión interior, ¿no? Con lo cual, si tú quieres vivir tranquilo, el ideal de la ataraxia es la tranquilidad, pues lo que tienes que hacer es ser un apático, o sea, no desear nada, que te dé igual todo. Pues, bueno, pues es una forma de entender el bien humano, ya digo, que fragmenta radicalmente, por ejemplo, estas dos cosas, la virtud y el placer.
O, por ejemplo, encontramos claro, en la escuela el hedonismo, ¿no? Que, bueno, la verdad es que tiene versiones bastante variadas, y es muy distinto el hedonismo de los cínicos, por ejemplo, los cínicos de la llamada Segunda Academia, pues que el hedonismo pues de Epicuro, ¿no? Llamado epicureísmo, es una forma de hedonismo realmente muy distinta de otras, ¿no? Pero en general el hedonismo, pues claro, lo que hace es fragmentar uno de esos bienes humanos, que es, claro, el bonum delectabile, el placer, separarlo con la utilidad y de la honestidad. Y bueno, pues el utilitarismo, bueno, pues eso realmente es un invento mucho más moderno, ¿no? Pero el utilitarismo, por ejemplo, en la versión de Bentham, que es el gran promotor del utilitarismo en el siglo XVIII, pues claro, lo que hace es fracturar también esa concepción aristotélica que integra, y quedarse solamente con la utilidad, ¿no? Curiosamente, para Aristóteles, repito, aunque se trata de especies distintas de bien humano, todas ellas están perfectamente integradas y además de forma necesaria. Esto es muy curioso. O sea, si tú quieres realmente estar bien y pasarlo bien, en el sentido del bonum delectabile, o sea, el placer siempre es una consecuencia de la virtud. Si tú quieres pasártelo bien en la vida, lo que tienes que hacer es procurar ser virtuoso, porque el placer es hombre, no se puede decir que sea un aspecto de la virtud, porque ya digo que son bienes cualitativamente distintos, ¿no? Pero es tal la conexión, la integración entre ambos, pues que realmente no se puede separar uno del otro, ¿no? Y Aristóteles está convencido de que el que se lo pasa verdaderamente bien en la vida es la persona que sabe vivir bien honestamente. O sea, la persona... Esto es muy curioso. Claro, hay otro elemento en esto del bien integral del que también Aristóteles habla, y yo diría que sobre todo porque Aristóteles, claro, es un griego y sobre todo un griego ateniense, ¿no? Y estas cosas para los griegos atenienses, pues del periodo clásico, pues son, o sea, están, por decirlo así, en el genoma cultural de la gente que vivió en esa época, ¿no? El famoso asunto de la fortuna, el ananqué, ¿no? Pongo ahí, la virtud es arete, o sea, excelencia, un comportamiento excelente. El placer, hedoné. Y luego está también un aspecto del bien humano, es que las cosas te vayan bien, o sea, que tengas buena fortuna, que, como se dice en mi tierra, que no seas un gafe, ¿no? No sé si allá en el Perú lo dicen así, que no te mire un tuerto, vaya, que no tengas una no sé, muy mala suerte, o sea, que la suerte no te ponga la proa, como se dice por acá, ¿no? No te enfile, ¿no? La mala suerte. Bueno, pues la verdad es que este elemento puede parecer bastante extraño, claro, a cualquier consideración ética, ¿no? O incluso a una consideración, ya digo, global o integral de la vida buena. Porque, bueno, pues, mire usted, está claro que la ética tiene mucho que ver con la calidad de vida
que pueda tener una persona como resultado de ciertas opciones libres que hace esa persona. Y desde luego está claro que la cuestión de la suerte o la fortuna, lo que llaman los griegos el fatum, pues eso ahí no tenemos iniciativa ninguna. O sea, una parte muy importante de lo que es la vida humana no es lo que cada humano escribe biográficamente en ella a golpe de libertad, digamos, haciendo uso de su iniciativa libre, sino que ya está escrito en él, pero no por él, pues por los dioses o por el fatum o bueno, por la posición de las estrellas el día que tú naciste. Todo eso es el tema de la famosa astrología, ¿no? Pues eso es un tema muy griego. Eso es una cosa que está muy metida en la mentalidad cultural de los griegos, especialmente los atenienses, que se pasaban muchísimo tiempo mirando las estrellas porque estaban convencidos de que el orden cósmico, ¿verdad? Pues es una clave fundamental para entender el orden también sublunar, ¿no? El orden de las cosas tal como ocurren en nuestro mundo por debajo de las nubes, ¿no? Bueno, y curiosamente, bueno, Aristóteles, que es muy griego para casi todo, y para esto también, pues también menciona la fortuna como un aspecto fundamental de la vida lograda y por tanto de la vida ética, porque el tema de la ética es esto, ¿no? El logro vital, o sea, que mi vida haya merecido la pena de ser vivida. Bueno, pues es evidente que la buena fortuna, la ananqué, pues no depende de nosotros. Eso. Pero hay algo que sí depende de nosotros, y es cómo respondemos nosotros a esa fortuna, digamos, a ese fatum, ¿no? al designio del destino, podrían decir algunos, ¿no? A lo mejor, pues oye, uno puede responder de una manera pues éticamente buena. Eso es una actitud moral, concretamente una virtud, que Aristóteles llama serenidad, que es un poco la actitud que uno puede mantener en relación con las cosas que uno no puede cambiar, ¿no? O sea, que no están en mi mano. O por el contrario, uno puede rebelarse contra el destino, uno puede rebelarse. Eso moralmente es una actitud muy negativa, según Aristóteles, ¿no? Porque en el fondo rebelarte contra tu destino no sea favorable, incluso te ponga a la prueba, pues en el fondo es rebelarse contra ti mismo. Es condenarte a llevarte mal contigo mismo, porque el destino forma parte de ti. O sea, tu biografía no es solo ni fundamentalmente lo que tú escribes en ella, sino también lo que los dioses o el fatum pues ha escrito. Y no te llevas bien con el destino en esa forma al menos de no rebelarte contra él, pues entonces, hombre, es evidente que por muy virtuoso que seas, y desde luego la virtud es entre estos tres formas de bien que señala Aristóteles, es obviamente la más importante, ¿no? Y si falla la virtud, pues de luego no puede haber ni placer, porque el placer, repito, para él es una consecuencia de la virtud. Y bueno, a lo mejor podría haber buena fortuna, pero en cualquier caso, digamos, la frustración, el fracaso ético está asegurado si no hay virtud.
Mientras que, oiga usted, si no hay buena fortuna, si no tienes buena suerte en la vida, pues hombre, lo tienes un poco más difícil para esto de tener una vida lograda, pero no lo tienes imposible. Porque la virtud puede suplir algo. Lo que falta por la mala suerte, pues oiga usted, a lo mejor lo puede suplir en forma de la virtud de la serenidad, que es esta actitud, ya digo, de, bueno, pues de aceptar lo que no depende de ti y tratar de convivir de la mejor forma con ello, ¿no? Aristóteles pone a veces algunos ejemplos curiosos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues uno puede pensar, pues alguien, pues yo qué sé, una persona que sea feísima, muy fea, pues esa persona, bueno, no se refiere solamente a la fealdad física, quizá también se puede hablar de la fealdad en el sentido interior, ¿no? O sea, una persona realmente, pues hombre, que es inaguantable, ¿no? Porque tiene una cantidad, digamos, de manías o de tal. Pues hombre, realmente lo tiene difícil, ¿no? O sea, si la gente que tienes cerca tiene que hacer verdaderos esfuerzos heroicos para soportarte, pues, por ejemplo, esto de tener amigos, que es un elemento esencial de la vida buena, amistad es una virtud para Aristóteles, ya lo veremos con más detalle el próximo día, ¿no? Hablando de la política. Pero, o sea, si no puedes tener amigos porque realmente tienen que hacer un esfuerzo ascético brutal para poder tolerar tu presencia, pues esto de tener una vida buena lo tienes realmente más complicado. O sea, lo tienes más difícil. Pero, repito, no lo tienes imposible, porque puedes generar esa especie de resiliencia, llamémosle así, ¿no? Ética, que es justamente la serenidad. O sea, la capacidad de llevarte, no digo yo bien, porque a veces hay destinos, fatalidades con las que es imposible llevarse bien, pero por lo menos no enfrentarte, porque si te enfrentas con ello te vas a dar de bruces, o sea, de narices. O sea, vas a fracasar. O sea, si te rebelas contra tu destino, la llevas clara, como dicen en mi tierra. O sea, el fracaso es seguro. Bueno, pues mira, procura construir en tu vida esta actitud de la serenidad y bueno, esa virtud, pues a lo mejor puede compensar un poco la falta de buena suerte, ¿no? De buena fortuna, de ananqué, dice en griego, ¿no? En cualquier caso, aunque ya digo, todos estos elementos están profundamente integrados en la concepción de la vida buena aristotélica, está claro que el elemento capital, o sea, la forma absolutamente decisiva de bien humano, pues es la virtud. Y este claramente es otro de los grandes temas de la ética aristotélica. La ética, a Nicómaco, de hecho, es un tratado sobre la virtud. Es decir, es un tratado sobre el bien práctico en sentido pleno. Es decir, sobre la praxis buena, sobre la buena acción. Mientras que las otras dos formas de bien, pues evidentemente pueden, en el caso del placer, puede ser una consecuencia de lo que haces bien, pero en sentido estricto es una consecuencia pasiva. O sea, el placer es una forma de sentirte bien, o de estar bien, o de estar a gusto, ¿eh?
ciertamente como consecuencia de algo que has hecho bien, que es la virtud. Y bueno, el asunto este de que las cosas te vayan bien y tal, por la buena fortuna, pues ya digo, ahí la praxis, pues fundamentalmente, más que activa, es reactiva, ¿no? O sea, lo que ahí depende de ti, en el tema de la buena suerte, no es tanto la buena suerte, sino cómo respondes tú a ella, ¿no? Y sobre todo cómo respondes a la mala suerte. O sea, cuando las cosas te van mal, ¿no? Generando pues esa actitud de la servida. Pero en el sentido más estricto del bien práctico, es decir, el bien que puede hacerse, eso es la virtud. Esa es la buena acción que se convierte en un, digamos, en una pauta estable de conducta, en un hábito, ¿no? Bueno, pues este es el gran tema, otro de los grandes temas de la ética aristotélica, y concretamente se desarrollan en este libro, ¿no? O sea, el gran reto de la ética para Aristóteles es ilustrar, digamos, en qué tipo de persona tengo que convertirme para que mi vida efectivamente sea una vida lograda. Pero eso de convertirme yo en un tipo de persona, es decir, de lograr, digamos, ese bagaje o esas alforjas, por decirlo así, que me van a acompañar y que me van a proveer en el viaje, en el itinerario de mi vida, para que ésta realmente llegue a buen término, discurra bien, pues claro, eso es un asunto muy mollar, digamos, muy, muy denso del discurso ético, ¿no? ¿Qué es esto de qué es esto de la virtud? Pues lo primero es aclarar que la virtud es un hábito electivo. O sea, la virtud no es meramente una costumbre o una buena costumbre, ¿eh? O sea, la virtud no es simplemente el que, bueno, pues el que las cosas te salen bien, bueno, mejor dicho, que las haces bien, pues más o menos como por inercia de que ya las has estado haciendo bien, o sea, has estado siguiendo una pauta establemente ya durante mucho tiempo y esa pauta se ha consolidado, digamos, o sea, ha llegado a configurar, digamos, como un rasgo muy, muy característico de una persona. Bueno, evidentemente eso es un aspecto de la virtud, pero no es el aspecto fundamental. Tampoco la virtud es una mera costumbre en el sentido, por ejemplo, de algo a lo que quienes me han educado, mis papás, mis maestros, pues me han inculcado desde fuera. Evidentemente, pues la educación también pues tiene mucho de propósito, digamos, afirmativo, ¿no? O sea, los educadores intentan influir efectivamente sobre los educandos, o sea, sobre sus hijos, en el caso de los papás, o sobre sus alumnos, en el caso de los maestros, pues efectivamente, pues para que piensen y para que actúen, bueno, de acuerdo con lo que, bueno, consideramos en general, pues bueno. Y tratan de, la palabra inculcar, desde luego, es completamente inepta para
para referirse a lo que los maestros intentan. Más que inculcar, es decir, más que introducir, más que meter dentro de la inteligencia o del corazón de las personas a las que educamos, lo que el maestro, esto Sócrates, ¿verdad? Pues ya lo había desarrollado mucho con la idea de la mayéutica, lo que intenta es más bien lo contrario, más que meter es sacar o sonsacar, educir. Eso es un poco todo lo que evoca la metáfora esta de la mayéutica, ¿no? El arte de las comadronas, las que ayudan a las parturientas a parir. Pero en el fondo lo que hacen es tirar de lo que ya está dentro, ¿no? No es meter, no es inculcar a una persona ideas o valores, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la idea que tiene Sócrates y el propio Aristóteles de educar. La virtud no se, digamos, no se enseña. Esto ya lo había dicho antes que Aristóteles, Platón. La virtud no se enseña, sino que se aprende. Ciertamente se aprende fundamentalmente gracias al ejemplo de otras personas en las que vemos encarnadas, vemos que han logrado, ¿verdad?, pues esa virtud y que efectivamente suponen una emulación para nosotros, ¿no? Si esta persona pues ha podido, pues a lo mejor también puedo yo. Esto evidentemente es un elemento fundamental en todo el ámbito de los recursos motivacionales que desde el punto de vista ético, ¿verdad?, pues pueden emplear los maestros y habitualmente emplean los padres, bueno, pues poniendo también, proponiendo modelos de actuación. Ahí, pues claro, toda la cultura ateniense, sobre todo el gran momento de Atenas, los siglos, entre el siglo V y el siglo III antes de Cristo, pues está tremendamente referenciada por la idea de, bueno, pues de los modelos, digamos, heroicos, ¿no? Toda la institución griega y especialmente ateniense de la fama, esto a lo que me refería antes, ¿no?, pues tiene mucho que ver con, oye usted, con poner de relieve también con una finalidad pedagógica, o sea, para que sirva de ejemplo a la gente, pues digo usted, gestos o gestas, ¿verdad?, pues, que han desarrollado algunas personas ilustres que se han hecho merecedoras, ¿verdad?, pues eso, de la fama, de la celebridad, de que se les ponga un monumento, se erija un busto en su memoria, etc. Y también es el sentido que tiene, ¿verdad?, pues aunque no sean personajes reales históricos, pero pues, los personajes de la literatura, de la tragedia, de la comedia, de la epopeya, todos los grandes mitos, ¿verdad?, pues que aparecen en las epopeyas homéricas, ¿no?, o a veces también incluso en las comedias, ¿no? En general, el griego medio, tipo muy amigo, pues esto, ¿no?, o sea, de poner ejemplos, o sea, toda la idea está del paradigma, ¿no? O sea, el arquetipo, el canon, o sea, digamos, una referencia de excelencia. Eso es exactamente lo que significa en griego la palabra arete, que también se traduce al castellano como virtud, ¿no? Arete. Eso es la excelencia. Bueno, pues indudablemente, no sé qué estaba diciendo, todo esto de la excelencia, no sé a qué propósito venía. Sí. La idea de que lo que estaba intentando explicar es que la virtud no es meramente una costumbre,
que surja, digamos, por la pura inercia de que esto ya lo he hecho, o este modo de actuar, digamos, ya viene de lejos, o ya llevo tiempo practicándolo, ¿no? O sencillamente de que mis papás, mis educadores o el ambiente social en que yo he crecido, pues me ha inculcado pues estas pautas de pensamiento, de actuación, que evidentemente todo eso también puede ser elementos o ingredientes que ayuden o desayunen a la virtud. Pero lo fundamental, según Aristóteles, de la virtud es que es un hábito electivo. O sea, no es como un tubo, digamos, donde me meto o me meten y ya es cuestión de dejarse llevar por la inercia, o sea, de dejarse arrastrar. Bueno, pues esta idea que mucha gente tiene de virtud, por lo menos acá en España, pues eso está mucho más cercano a lo que podríamos llamar rutina o meramente costumbre, pero no es el caso de la idea que tiene Aristóteles de virtud. La virtud es un hábito electivo, es decir, es algo que necesita que yo me haga ciertos planteamientos en los que puedo a lo mejor ser ayudado por otras personas. Otras personas me pueden llamar la atención sobre algo, me pueden ayudar a pensar en algo y por supuesto me pueden animar a tomar ciertas decisiones. Pero nadie puede hacer esas dos cosas por mí, ni pensar ni decidir. Me pueden ayudar a pensar o a decidir yo. Y esto es lo fundamental de la virtud. O sea, la virtud evidentemente tiene que surgir de un planteamiento que yo me hago y de una decisión que yo tomo. Y además, un planteamiento que tendré que mantener vivo, que nutrir, digamos, yo con nuevos elementos, con nuevos ingredientes para mantenerlo vivo, activo al menos, y ciertas decisiones que obviamente tendré que reiterar yo. Pero digamos que la virtud, y en ese sentido digo que no es mera costumbre, no me ahorra el pensar y el decidir. La virtud, el hábito virtuoso, también puede ser vicioso, claro, pero aquí estamos hablando de los hábitos buenos, ¿no? De las virtudes, ¿no? Pues el hábito virtuoso no me ahorra el decidir ni el pensar. Lo que hace es ayudarme a que mi pensamiento y mis decisiones sigan, digamos, una línea coherente, sigan una pauta estable, que en el fondo es la pauta que yo quiero dar a mi pensamiento y a mi conducta, no la que quieren dar otros, o la que quiere dar la mayoría, o la sociedad, o no sé, o el mainstream, como dicen los gringos, ¿no? La corriente dominante. Pues todo eso tiene mucho más que ver con las costumbres, con las vigencias sociales. Tal. La virtud es una cuestión absolutamente personal. Y en ese sentido se puede decir que tiene un valor ético, aunque también político, ¿no? Todas las virtudes de las que habla Aristóteles en la Ética Nicómaco, todas ellas tienen una vertiente moral, ética, digamos, una vertiente o una versión económica o familiar y una versión política. O sea, lo que a mí me ayuda a actuar bien como persona, también me ayuda a actuar bien como padre, madre, hijo o hermano en mi familia, en mi casa, y también me ayuda a actuar mejor pues como vecino, como colega, como conciudadano, como magistrado o como súbdito en la polis en la que vivo. Pero en último término, esto que llamamos virtud, bueno, lo que llama Aristóteles
hábito bueno, es un hábito electivo. O sea, no es tanto una costumbre de actuar o de pensar, sino sobre todo una predisposición que me facilita elegir bien. Y no es lo mismo elegir que actuar. Evidentemente hay acciones que, bueno, en ética se llaman, ¿cómo se llaman? Ay, Dios mío, se me ha olvidado. Actos ilícitos, en el sentido de elegidos, o sea, actos, conductas que provienen de una elección, o sea, de un uso de la libertad electiva, ¿no? Evidentemente, esos actos tienen un valor moral, ¿no? Pero también tiene valor moral, es más, según Aristóteles, lo que principalmente tiene valor moral, la elección misma, no simplemente el acto, la acción, digamos, que secunda o que obedece a una elección, sino el elegir mismo. O sea, no solamente tiene valor lo que hago, valor moral me refiero, lo que hago con mis manos y mis pies, ¿no? También tiene valor moral lo que hago con mi voluntad, que fundamentalmente es elegir, y con mi inteligencia, que es pensar, que es planear, ¿no? La deliberación, que es un acto de la razón, y la elección, que es un acto de la voluntad, en eso fundamentalmente estriba la praxis, que es susceptible de calidad moral. Y por tanto, los hábitos morales a lo que afectan fundamentalmente es al ámbito de lo ilícito, o sea, de la elección libre. Y a lo que me predisponen los hábitos no es primeramente actuar, sino a decidir. Y en esto estriba la diferencia fundamental entre un hábito y una costumbre. Las costumbres sí que son pautas, digamos, de acción más o menos estables, consolidadas, incluso también con ciertos elementos ya que afectan a lo neurovegetativo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? O sea, que una persona ya, cuando está acostumbrada a algo, pues está tan, no sé, tan acondicionada en un modo de actuar que le resulta ya acostumbrado, digamos, familiar, pues que a lo mejor saliéndose de esa pauta, pues ya hasta incluso exteriormente se siente mal, se nota raro, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente pasa con muchos aspectos de la vida humana y por supuesto con muchas costumbres y naturalmente eso también puede tener un valor y una relevancia moral. Pero lo que moralmente tiene más relevancia, insisto, son los actos internos, no los actos externos de ejecutar algo que yo he pensado o decidido, sino el acto interno mismo de pensar y decidir. Y la virtud es una predisposición a pensar y a decidir, ¿eh? Eso es lo que llama Aristóteles las virtudes dianoéticas, las que nos ayudan a pensar mejor, y las virtudes éticas, las que nos ayudan a decidir mejor, ¿no? Bueno, también es muy aristotélico, o sea, la noción que Aristóteles tiene de virtud se expresa en griego con la palabra arete, como he dicho antes, que significa excelencia, pero también a veces Aristóteles emplea una expresión
que es hexis, que significa tenencia, o sea, algo que es una flexión nominal del verbo ejo en griego, o bueno, la forma infinitiva es egein, que significa tener. Bueno, pues una hexis es una tenencia, es una posesión, es una... en el sentido, por lo menos así lo han traducido los aristotélicos latinos medievales, en el sentido sobre todo de una segunda naturaleza. O sea, un hábito moral, bueno, o también intelectual, pero bueno, aquí sobre todo estamos hablando de los hábitos morales, ¿no? Las virtudes éticas, ¿no? Pues es algo, es una segunda naturaleza, o sea, algo que, digamos, que no constituye propiamente tu primera naturaleza. Digamos, la naturaleza esencial nuestra, pues es ser humanos, ¿no? Somos personas humanas, somos seres humanos. Eso es, digamos, lo que nacimos siendo. La palabra naturaleza es también la forma nominal de un verbo que en latín es nascor, que es justamente nacer, ¿no? Y por lo tanto se refiere al manadero originario del que nosotros surgimos, ¿no? O sea, naturaleza, en sentido primario, es lo que nacimos siendo, o lo que éramos en nuestro nacedero, ¿no? En nuestro origen. Esa es la primera naturaleza. Pero luego hay otras segundas naturalezas, que es lo que llegamos a ser, pero no por nacimiento, sino como resultado, digamos, como saldo de lo que nos hacemos ser obrando. Lo que a nosotros mismos, digamos, nos añadimos como tenencia, no tanto como esencia, sino como tenencia, y por tanto como algo, oiga usted, que no es lo que primariamente somos, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser leal o desleal, puede ser una persona generosa o puede ser un egoísta, puede ser una persona trabajadora, muy estudiosa, o puede ser un vago, una persona perezosa. Estos son tenencias, es decir, son modos de ser que llegamos a ser, que adquirimos, o sea, que no lo somos innatamente, no los nacemos siendo, como sí que nacemos siendo personas, pero que efectivamente pueden llegar, a base de consolidarse en nuestra forma de pensar y de actuar, pueden llegar a naturalizarse, digámoslo así, tanto en nosotros, a hacérsenos tan familiar, digamos, a arrimarse tanto a nuestra primera naturaleza, a lo que realmente somos, sin tenerlo. Yo soy persona. Eso no es una índole que yo tengo, sino que lo soy, ¿no? Mientras que la lealtad la tengo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, hombre, que sí, soy leal, pero lo soy en una forma bastante más frágil y perecedera que la forma en la que soy persona. ¿Por qué? Porque lo de la lealtad es algo que he llegado a ser. Pero llegar a ser significa adquirir. Y adquirir significa que eso que soy, más que serlo, lo tengo. Y en el fondo lo tengo porque lo he obtenido. Y claro, por definición, todo lo que se tiene o se obtiene, pues es algo que se puede perder. Porque alguna vez no se tuvo. Pues esto es un poco lo que pasa con la segunda naturaleza. Es segunda porque no es primera.
Es decir, porque es algo adquirido, no innato. Pero es naturaleza porque, aunque sea adquirido, se puede haber consolidado tanto, se puede haber arrimado tanto a la primera naturaleza que llegue a sernos tan familiar casi como la primera naturaleza. O sea, para una persona que es honesta, la representación, por ejemplo, de la deshonestidad le puede parecer, no sé, contradictoria, imposible, ¿no? Es muy curioso alguna reflexión que hace Aristóteles en ese libro, La Ética Nicómaco, a propósito del error teórico que comete la persona virtuosa, la persona honesta concretamente, cuando piensa que él no puede cometer una deshonestidad. Eso es falso. Claro que puede cometerla. Y sin embargo, subjetivamente, para la persona honesta, la representación de verme a mí mismo cometiendo una deshonestidad, una deslealtad, traicionando, por ejemplo, la confianza de mis amigos, tal, es la representación de algo que no puedo hacer, algo que es imposible. Esto es falso. Una persona, por muy leal que sea, puede cometer una deslealtad. Ningún ser humano, creo yo, a excepción de Jesucristo, es fiable al 100%. Yo creo que es muy razonable fiarse de la gente mucho. E incluso fiarse al 99%. Pero al 100% no hay ningún ser humano, yo creo que solo con esa excepción, bueno, y la de su Santísima Madre, la Santísima Virgen, pero fuera de esos dos casos, yo creo que ningún ser humano es fiable al 100%. O sea, por muy leal que sea una persona, puede cometer una deslealtad. Hombre, desde luego, si es leal, es improbable que cometa una deslealtad. Pero imposible, desde luego, no es. Y sin embargo, ella, esa persona, subjetivamente lo ve así, de forma errónea, repito. Pero es muy curiosa cómo Aristóteles presenta la honestidad moral justamente con los rasgos de ese error teórico. Es la situación en la que una persona se ve a sí mismo como incapaz de cometer una deshonestidad. Pues esto es un rasgo muy característico, digamos, de la virtud, ¿no? Además de ser repito, un hábito electivo, una predisposición que nos facilita, que nos dispone, ¿verdad?, pues a elegir, fundamentalmente a elegir. Luego también puede ser, claro, a hacer, a ejecutar eso que hemos elegido. Pero ante todo, a lo que nos predispone la virtud, el hábito virtuoso, es a elegir bien. Y luego está este otro elemento, ¿no?, de que supone un cierto acondicionamiento de una forma de ser que, aunque hemos llegado a serla, es decir, no la éramos desde el principio, se ha arrimado tanto, digamos, se ha consolidado tanto, aunque sea como segunda naturaleza, que llega a ser naturaleza, aunque sea segunda. O sea, llega a ser algo que hemos naturalizado mucho y que es, bueno, también la noción de naturaleza se refiere a un modo de ser y es principio de operaciones, ¿no? Como decía Tomás de Aquino, el obrar sigue al ser y el modo de obrar sigue al modo de ser. Bueno, Aristóteles diría eso, pero también diría lo inverso. O sea, también el ser
por ejemplo, el ser moral, sigue al obrar. Desde luego que al obrar sigue al ser. O sea, uno actúa de acuerdo con lo que es, ¿no? Pero también se puede decir que hay un modo de ser que es consecuencia de un modo de obrar habitual, que es justamente el modo de ser que nos hemos hecho ser, actuando con una pauta electiva, repito, estable, coherente, y que acaba dando, pues, digamos, a nuestra vida, a nuestra conducta, a nuestro modus vivendi, modus operandi, modus cogitandi, es decir, a nuestra actitud intelectual y vital, pues un rasgo característico o unos rasgos característicos que nos ayudan a reconocerla como nuestra. En ese sentido, la virtud también supone una forma de acondicionamiento, de facilitación dentro de unos modos vitales que llegan a ser muy nuestros, en los que nosotros nos reconocemos fácilmente, ¿no? Es decir, una persona que tiene, digamos, que tiene hábitos bien consolidados, es una persona que en su modo habitual de conducirse, de pensar y de actuar, se puede reconocer a sí misma. Y esto es una reflexión también que hace Aristóteles en ese libro, ¿no? Es una persona que puede ser amiga de sí misma. Si yo puedo reconocerme a mí mismo en mi modo de actuar y en mi modo de pensar, es más fácil que yo pueda convivir conmigo mismo, que pueda tolerarme a mí mismo. Por el contrario, una persona que en su modo, no sé, en su actuación todo son improvisaciones, bandazos, hoy me da por aquí, pero mañana vaya usted a saber por dónde, ¿no? Pues ese es el imbécil, digamos, integral, ¿no? Ese es el que no tiene baculus, que en latín significa báculo, el que no tiene apoyo, bastón en ningún lugar, ¿no? Es el extraño de sí mismo, ¿no? O sea, el que siempre es extraño para sí, el que nunca se encuentra a gusto en ningún lado. Es todo el mito del holandés errante, ¿no? Esta gente, ¿verdad? Pues que tiene que irse al otro extremo del mundo, ¿verdad? Pues para reconocerse a sí mismo, ¿eh? Y ni siquiera así, ¿no? No. Estas cosas a veces yo me las encuentro en gente que, bueno, que tiene, o sea, tiene, no sé, como una especie de necesidad compulsiva, quizá allí en el Perú pase menos, pero en Europa es una cosa que yo creo que, bueno, a lo mejor es una estupidez mía, pero a mí me parece que es una fiebre un poco morbosa, que le da a mucha gente por concebir que, claro, no sé, las vacaciones o el fin de semana o cuando, pues tengo que irme al otro extremo del mundo. O sea, y además tengo que hacer cosas absolutamente extrañas a lo acostumbrado, ¿no? Porque es que si no, o sea, si no, pues no descanso, ¿no? Tengo que, como se dice, hay una expresión que se emplea mucho por aquí, pero se me ha olvidado. Tengo que, no sé, hacer un paréntesis y cortar radicalmente con todo lo normal, con todo lo habitual, ¿no? Y solo así entonces puedo... bueno, es evidente que, claro, para descansar, pues hace falta ocuparse en alguna tarea que sea un poco distinta de la habitual, ¿no? Y muchas veces pues uno también necesita distracción, o sea, algún elemento. Normalmente cuando uno
tiene que estar en su trabajo pues, muy concentrado o muy atento a lo que está haciendo, pues claro, eso acaba cansando. Bueno, pues a veces poder distraer un poco la atención, poder dispersarla en varias cosas, pues eso también puede descansar. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener la necesidad compulsiva de buscar distracciones u ocupaciones absolutamente alternativas, o sea, que sean todo lo contrario, todo lo, pues a lo normal. Yo creo que en eso, a mí me parece, al menos quizá es una manía mía, pero que tenemos una cosa un poco morbosa en Europa. Es una mentalidad un poco rara. En fin. Pero lo que quiero decir es esto, o sea, Aristóteles señala con mucha elocuencia que una condición fundamental, por ejemplo, también para poder tener amigos, ¿no? O sea, para que otras personas puedan ser amigas tuyas, lo cual es un elemento esencial de la vida lograda. O sea, desde luego una persona que no pueda tener amigos es una persona que éticamente ha vivido mal. O sea, te digo, desde luego ni mucho menos se puede decir que su vida es plena o está lograda, ¿no? Bueno, pues claro, una persona puede tener amigos si puede tener también una cierta amistad consigo misma. O sea, si ella misma resulta intolerable para sí misma, no le puede retener 2 segundos la mirada al espejo sin salir corriendo de asco. Bueno, esto es una metáfora tonta, pero bueno, ya me entienden. Pues entonces será muy difícil que otras personas también puedan aguantarle. Y desde luego, si no pueden aguantarle, o sea, si no pueden tener amigos, pues ya puede tener uno todo el oro del mundo, que será un perfecto desgraciado. Esto es una idea muy interesante. O sea, realmente los hábitos hacen más habitable tu vida. Los hábitos virtuosos, claro. Hay también, aparte de la concomitancia semántica entre esas dos palabras, que es clarísima, ¿no? Hábito y habitáculo, habitación, habitabilidad. Yo creo que también hay una concomitancia, digamos, teórica o filosófica muy grande, ¿no? Esto se puede ver muy bien en la etimología de la palabra ética en griego o moral en latín, que por cierto significan exactamente lo mismo. Tanto en latín la palabra mos moris, que generalmente se traduce como costumbre, como en griego la palabra ethos, que es de donde procede ética, claro. Pues en griego esa palabra, aunque suena igual, se puede escribir de 2 formas, ¿no? Ethos se puede escribir con epsilon o con eta, que ya digo, aunque suena igual, son letras del alfabeto griego distintas. Si se escribe con epsilon, significa más o menos esto que hemos hablado. Costumbre, pauta más o menos estable de actuar o de pensar. Pero si se escribe con eta, entonces significa casa. En algunos contextos también puede significar algo parecido a patria o, digamos, el lugar de donde tú eres, ¿no? El lugar donde tú te encuentras en tu sitio, o sea, a gusto, donde tú eres reconocido y tú te reconoces a ti mismo como de allí, de ese sitio, ¿no? Es decir, y es lo mismo que pasa en latín, con la palabra mos moris, mos moris. Mos moris es un sustantivo
la tercera declinación latina, que se traduce generalmente como eso, como costumbre. Pero del tema de genitivo de esa palabra, moris, procede también en castellano la voz morada, morada, que significa lo mismo, ¿no? Casa, ¿no? El lugar donde tú te sabes acogido, tu sitio, ¿no? Bueno, pues en el fondo, claro, aquellos modos habituales de pensar y de actuar con los que tú te conduces en la vida, acaban, por decirlo así, constituyendo una especie de, se quiere decir, bajo la cual tú te encuentras acogido, tú te encuentras en tu sitio, tú no eres un extranjero de ti mismo. Y por tanto, oiga usted, tu conducta es fiable para ti mismo. O sea, tú puedes, por ejemplo, hacer proyectos de futuro. Incluso puedes prometer o puedes comprometer, porque, bueno, en cierto modo tienes tu vida en tus manos, dependiendo del viento que más sopla en cada momento, de cuáles son las modas ambientales o de cuáles son, no sé, eh, por dónde te dan las meninges o las glándulas, ¿no? Sino, oiga usted, lo que tú, en el fondo, has pensado y has decidido que sea. Bueno, evidentemente también hay bandas y hay improvisaciones, pero dentro de lo posible, si le coherente a tu pensar y a tu actuar, pues será mucho más fácil, por ejemplo, que te comprometas con algo, que prometas o comprometas tu vida o tu actuación y además que cumplas tus compromisos, que cumplas tu... Y eso hace pues, que se puedan fiar de ti, que esa, ¿no? Es decir, que puedan saber que, hombre, este tipo es fiable, o sea, de esta persona yo puedo saber de qué va, o cómo piensa, o cómo actúa, y esto me da, no sé, me da confianza, puedo... Esto es un elemento, yo creo que de todas estas formas se puede más en que la virtud es un elemento pena, una gran relación con la buena, sino con la buena vida. O sea, que tiene virtud es una persona, eso claro, no dice por no se metiera, es eh, verdad, pues un sibarita, ¿no? Pero desde luego es perfectamente compatible la virtud, ¿verdad? Pues con usted, con pasarse un rato estupendo tomándose unos piscos, ¿verdad? Con los amigos. Eso no es ninguna cosa mala, como pensaría un estoico, ¿verdad? Un kantiano, o algo así. En fin. Bueno, y ya entrando un poco en la cuestión de las virtudes, eh, bueno, claro, en la ética Nicómaco se desarrolla con cierto detalle algo que ya vimos en su momento, cuál es, pues hablamos, sí es una virtud intelectual, pero también es una virtud moral, una virtud ética.
y vimos qué sentido tiene en Aristóteles que la prudencia sea ambas cosas, ¿no? Porque tiene un papel rector fundamental de todo el organismo moral. Y a lo que nos predispone es justamente a un juicio, digamos, y ahora tal. Bueno, todo este asunto yo creo que ya lo vimos en su momento. Él considera, junto con la prudencia, otras tres virtudes éticas fundamentales, que ya la tradición aristotélica, también cristiana, pues ha pasado a llamar virtudes cardinales, pues porque están un poco como en la base, en el quicio. Eso significa cardinal, cardo, cardinis en latín es el quicio, ¿no? O sea, el eje, la pieza central de un mecanismo, ¿no? Bueno, pues todo el organismo moral, digamos, depende como de su eje central de estas cuatro virtudes principales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La justicia, Aristóteles claro, la describe de tres maneras. Justicia es dar a cada uno lo suyo. Esta es la forma, digamos, más elemental de justicia, lo que podríamos llamar equidad o trato igual, ¿no? Dar a cada uno lo suyo. Sum cuique tribuere, dicen los aristotélicos medievales, ¿no? Pero también la justicia es no dañar al prójimo, ¿no? Alterum non laedere, o sea, no herir, no dañar al otro. Eso es no tratarle injustamente, o sea, no hacerle injusticia a una persona es no perjudicarla. Y honeste vivere. Esto es una expresión que usaban mucho los juristas latinos. Vivir honestamente, en un sentido bastante parecido a como aparece la palabra justicia o justo en el lenguaje de la Sagrada Escritura, y sobre todo del Antiguo Testamento. Muchas veces se habla, pues eso, de los justos de Israel y tal, en el sentido de personas honestas, personas santas, ¿no? Personas virtuosas, ¿no? Bueno, evidentemente son nociones distintas, pero yo creo que las tres tienen algo de justicia, valga decirlo así redundantemente, ¿no? Aunque la forma prototípica de justicia sería la que está expresada en la primera fórmula que he dicho: dar a cada uno lo suyo. Bueno, luego la fortaleza es una disposición del apetito irascible, o sea, del deseo de bienes difíciles, de bienes arduos, o sea, de bienes que para lograrlos hace falta esforzarse, hace falta incluso airarse por dentro, ¿eh? Por eso de ahí viene la palabra irascible, de ira, ¿no? O sea, uno tiene que decir, bueno, a por ello, ¿eh? Echarle redaños, como se dice por aquí, ¿no? O sea, la fortaleza es un hábito, digamos, que modera, de acuerdo con la recta razón, porque repito, todo hábito virtuoso sobre todo es un hábito electivo y deliberativo, o sea, es una predisposición a deliberar con cordura y a elegir, digamos, con cordura, digamos, también prudentemente, ¿no? Luego ya evidentemente también forma parte de la virtud el que esa
esa deliberación y esa decisión vaya seguida, digamos, pues de otras conductas ya más ejecutivas, o sea, que pongan en ejecución eso que hemos deliberado y decidido. O sea, si yo quiero lograr el hábito de estudio, pues lograr el hábito de estudio exige, primero, que yo me haga un planteamiento en el cual se haga patente que el logro de ese hábito es una cosa buena, que es buena en concreto para mí, y además que es un bien practicable, es decir, que es un bien que puedo alcanzar mediante la praxis, o sea, haciendo algo. Y efectivamente, yo tengo que no solamente ver exactamente, sino decidir ponerme a eso. Y además esa decisión tiene que ser imperativa. Eso también es un acto de la prudencia, el imperium, ¿no? O sea, una vez que ya he deliberado y he decidido, pues efectivamente ponerme seriamente a poner los medios para lograr eso, esa meta que me propongo alcanzar. Bueno, pues yo tengo que ponerme a estudiar por primera vez durante 3 horas delante de un libro, con el propósito absolutamente determinado de no levantar el trasero del asiento hasta que pasen las 3 horas, caiga quien caiga, y además desechando según me vengan a la cabeza cualquier sugestión de cosas mucho más interesantes que podría estar haciendo en ese momento en vez de estudiar, cosa que la primera vez que hago eso en serio, pues cuando llevo media hora me vendrán en cascada, pues aproximadamente 40 o 50 ideas de cosas más interesantes que podría estar haciendo en ese momento, pues desde, o sea, desde llamar a un amigo o una amiga que está pasando un mal momento, que tiene un problema, o pues no sé, o ponerme, ¿verdad? Pues un vasito de Coca-Cola, no sé qué, o un barreñito con agua tibia en los pies, porque aquello, pues no sé, me lubrica los neurotransmisores, o bueno, todo este tipo de tonterías que a la gente se le ocurre la primera vez que se pone a estudiar en serio, pues cuando lleva media hora, ¿no? Bueno, pues yo tengo que ponerme con la absoluta determinación de ir desechando según vengan, fuera, 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 todas estas tonterías que se me van ocurriendo, y lograr coronar con éxito la empresa de no levantar el culo hasta que pasen las 3 horas. Bueno, pues cuando eso lo he logrado una vez, efectivamente, ha sido un logro nítido, un triunfo, digamos, muy, muy diáfano, que ha dejado una huella profunda, digamos, en mi estructura, incluso también neurovegetativa, ¿no? O sea, yo de eso hasta fisiológicamente lo noto y me acuerdo de eso, porque joder, es que aquello me costó, ¿no? Bueno, y ese paso, una vez que ya has dado ese paso, pues claro, ya te has puesto en movimiento. Y una vez que te has puesto en movimiento y has decidido dar el primer paso, la inercia del primer paso te predispone y te facilita que haya un segundo paso en esa misma dirección. Y esa huella que han dejado los primeros pasos, pues a su vez te predispone y te facilita que haya otro tercer paso en esa misma dirección y luego otro tal. Y llega un momento en que, bueno, pues en que te pones a estudiar 3 horas, cuando lo haces por 6ª vez y compruebas que te cuesta un poquito, muy poquito, pero un poquito menos que la 5ª vez. Y a su vez, la 7ª vez, pues un poquito menos que la 6ª. Y así sucesivamente hasta que llega un momento, no digo yo que aquello te salga solo, no, porque eso no ocurrirá normalmente. O sea, siempre tienes que ponerte. Y por tanto, no basta solo con la decisión inicial. Esa decisión tiene que ir secundada por otras decisiones. Y cada vez te tienes que poner. No bastas con que te pusiste una vez, ¿no?
Lo que pasa es que el hecho de que ya te has puesto varias veces te facilita, te predispone y te ahorra energía para que la siguiente vez te cueste un poquito menos. Pero te costará, claro que te cuesta, ¿no? Esto lo sabemos todos los que estamos aquí por experiencia, ¿no? Siempre cuesta. Lo que pasa es que llega un momento en que podría ocurrir que te costara más lo contrario. O sea, cuando tienes realmente un hábito de estudio o un hábito de trabajo, del tipo que sea, o sea, te has acostumbrado a vencer tu pereza de una forma habitual, pues resulta que trabajando, aunque tengas que esforzarte, claro que sí, pero te encuentras más a gusto que si estuvieras perdiendo el tiempo mano sobre mano sin hacer nada. Ahí, bueno, pues a lo mejor teóricamente tendrías que estar más a gusto si no estás haciendo nada esforzado, ¿no? Y sin embargo, todos sabemos que no. Pues esto es un poco lo que pasa, bueno, también pasa en lo físico, ¿no? Las personas que están en forma, pues son deportistas y tal, pues, tienen que hacer un esfuerzo muy especialmente destacado cuando se acerca ya la competición o la olimpiada, lo que sea, ¿no? Y cuando ya se han entrenado muchas veces, pues bueno, pues el entrenamiento ya se han acondicionado más a él y ya les cuesta menos. Claro que les cuesta, por supuesto que les costará, ¿no? Yo no concibo a alguien que le resulte placentero correr un maratón. Vamos, esto, por mucho, aunque me lo juren, no me lo creo, porque no. Bueno, yo nunca he corrido maratones ni nada parecido, pero bueno, conozco, supongo que ustedes también, gente así deportiva y tal, y que te dicen, no, me encuentro bien y tal, después de. Pues yo eso tengo que hacer un acto de fe para creérmelo, porque yo veo a la gente después de correr 8 kilómetros, bueno, no te digo nada si son 40, porque hay que recogerlos con cucharilla, vamos, es un auténtico desastre. Pero en fin, puede ocurrir eso, que a lo mejor, aunque suponga un esfuerzo, pero es un esfuerzo joder, que ya te estás, ¿no?, tan habituado a ello que te costaría mucho más no hacerlo que hacerlo. Esto es un poco lo. Y en ese sentido la virtud, ya digo, pues es como el bagaje, las alforjas que permiten que tú puedas llevar tu vida por donde quieres llevarla. Y además, en el fondo, es lo que da respuesta, por lo menos en Aristóteles, a la pregunta ¿en qué tipo de persona tengo que convertirme yo para que al final de mi vida pueda, echando un vistazo panorámico, decir que esto ha merecido la pena vivirlo, ¿no? Bueno, pues en una persona virtuosa. Y eso fundamentalmente estriba en la posesión de una serie de hexis, o sea, de segundas naturalezas, en el sentido que decía antes, y muy particularmente de estas virtudes, tanto las que vimos en su día, ¿no?, las virtudes intelectuales, su día no éticas, como estas 4 virtudes morales o éticas. Prudencia, justicia, fortaleza. Bueno, no he dicho nada de la templanza, pero la templanza es, según Aristóteles, digamos, la virtud que coordina, de acuerdo con la recta razón, porque, insisto, todas las virtudes, en último término, dependen de un juicio prudencial. Bueno, pues en el caso de la templanza es la recta razón que coordina el apetito concupiscible. Si la fortaleza tiene que ver con el apetito irascible, o sea, con el deseo de bienes arduos, difíciles, pues la templanza tiene que ver con el deseo de bienes fáciles, agradables, lo que llamamos placeres, ¿no?, que, repito, es una cosa buena, muy buena, aunque
algunas veces lo bueno, en sentido moral, sea estar dispuesto a sacrificar algunos placeres cuando entran en colisión, en competencia, digamos, con bienes mayores, pero que son arduos, que son difíciles. O sea, algunas veces, no siempre. Y ya digo, es una cosa estupenda y muy virtuosa tomarse pisquitos sin pasarse, claro. Pero unos cuantos pisquitos, a lo mejor, no sé, 1, 2 o 3. Bueno, cada uno tiene que ver, ¿no? Pues y conversar con los amigos es una cosa estupenda. Ahora, la templanza también te lleva pues a ver pues dónde tienes que dejar de tomar pisquito, claro. Ya el cuarto, pues a lo mejor es bueno que sea el último, ¿no? O el tercero, o a lo mejor, para algunos, ¿no? Bueno, pues de acuerdo con la prudencia, con la recta razón, pues oye usted, pues ser capaz de poner coto a una cosa que aunque sabe muy bien, porque el pisco es una cosa maravillosa y me encanta, está riquísimo, pero bueno, pues hay cosas que a lo mejor también son más importantes que el buen sabor del pisquito, ¿no? Pues oye usted, que yo esté en condiciones de seguir una conversación más o menos cuerdamente, pues a lo mejor es mejor que el sabor del pisco, ¿no? O que si tengo que agarrar el automóvil y conducir luego, pues oye, pues entonces eso es un aspecto de la templanza que se llama la sobriedad, o sea, mesura pues en el comer y en el beber. Y luego está la templanza, la castidad, ¿no? Pues la mesura, ¿verdad? Pues en el uso de la facultad generativa, ¿eh? Es el uso de la sexualidad. Mire usted también eso. Ahí la recta razón, la razón prudencial, pues tiene algo que decir sobre cómo hay que usar esto virtuosamente, ¿no? Bueno, esto yo creo que ya me he pasado de la raya, he dicho demasiadas cosas. Pero estos son los temas fundamentales de la ética aristotélica. Yo he puesto ahí en el guioncito una cosa que a lo mejor no es fácil de entender, pero bueno, sin duda sí que es fácil de entender, pero bueno, puede resultar un poco rara, que es la idea esta de que la ineptitud de los jóvenes para el discurso práctico. O sea, realmente ético, más justo que se puede hacer, lo puede hacer una persona cuando ya ha vivido mucho tiempo. O sea, ya prácticamente al final de su vida. Cuando puede echar un vistazo hacia atrás y ver mucho, porque ya... Y en ese sentido, piensa que los jóvenes que han vivido poco, pues son bastante ineptos, digamos, para el razonamiento práctico en general, ética, la política y tal. Primero porque les falta praxis, o sea, no han tenido muchas ocasiones de tener experiencia práctica. Y luego también, aunque eso no lo dice en la ética, pero sí lo dice en otro sitio, porque los jóvenes no suelen pensar mucho en la muerte. Y la muerte es de las cosas que a una persona puede hacerle pensar más en serio sobre cosas muy serias de la vida. Bueno, los jóvenes, claro, pues ven la muerte generalmente para otros, ¿no? O para dentro de muchísimo tiempo y tal, o la ven en las películas, ¿no? Pero en ese sentido, pues dice Aristóteles que, claro, que no son
muy expertos. Pueden ser estupendos matemáticos, la gente joven, pero no es fácil que sean, que hagan un discurso práctico con cordura. Bueno, pues esto. ¿Qué dicen ustedes? Es una ética de virtudes, de fines. Profesor, ahora se habla más bien de una ética de deberes, ¿no? Más que de una ética de virtudes. ¿En qué momento se ha cambiado esta noción de... Sí. Perdón. Sí, esa es la pregunta, Acá. ¿no? Sí, sí. La ética de Aristóteles más bien de Yo virtudes diría que es medio, de sí. las virtudes cardinales, Sí. que parece que nos llevan a nuestra finalidad, que es lograr la felicidad plena. Y en la modernidad se habla más bien de una ética del deber, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué obligaciones tenemos? Y, pero no hemos perdido tal vez esta noción de a dónde vamos, ¿no? Tenemos esta obligación, pero ¿a dónde vamos? Sí, sí. Ujú. Bueno, es verdad que Aristóteles habla menos del deber que de la felicidad y la virtud. Esos son los dos conceptos fundamentales de su planteamiento ético, ¿no? También habla del deber, o sea, y bueno, y obviamente es un concepto inesquivable en un discurso ético, la deontología, ¿no? Los deberes. Pero sí que habla en una forma, claro, que es secundaria, o sea, es subordinada al otro, ¿no? O sea, realmente los deberes, tal como los entiende Aristóteles, son una cierta punto, una referencia exterior de la virtud y de la vida buena, ¿no? Quiero decir que algo es debido porque es bueno. No es bueno porque es debido. Esto es lo que te diría, por ejemplo, Kant o cualquier deontologista, ¿no? El bien es hacer lo debido. El bien es cumplir la norma. El bien es cumplir el deber, ¿no? Pues no, Aristóteles no. Te diría lo contrario. Algo se debe hacer porque es bueno. Y además porque te viene bien. Y además porque en el fondo es lo que tú en el fondo quieres. Lo que yo debo hacer es lo que en el fondo quiero hacer. Aunque ciertamente algunas veces esa tendencia mía tengo que verificarla, o sea, tengo que corregirla, tengo que contrastarla. Si me dejo llevar por la primera impresión, a lo mejor me equivoco. Pero en el fondo los deberes no son nada más que asíntotas de nuestras inclinaciones más profundas y más verdaderas, más auténticas. Eso es lo que yo debo hacer, lo que en el fondo quiero ser. Esto es una cosa que efectivamente después de Kant prácticamente se ha perdido. Ahora bien, yo le diría que ya me gustaría a mí que en el discurso, por ejemplo, por lo menos o sea, el que yo puedo percibir más cercano a mí en Europa, el discurso ético, estuviera preocupado por la cuestión del deber. O sea, ya me gustaría a mí que hubiera todavía algún kantiano, ¿no? Aunque a mí Kant no me convence, en esto me convence mucho más Aristóteles que Kant, ¿no? Aunque Kant creo que tiene algunas cosas geniales en ética, pero ciertamente me convence más Aristóteles. Ahora,
ya me gustaría a mí que hubiera todavía algún kantiano. O sea, lo que yo veo más ahora mismo en el panorama de la ética, por lo menos lo que se discute, lo que a mí más me llega, son éticas absolutamente emotivistas, o sea, contrarias totalmente a la idea del deber. O sea, o mejor dicho, que en el fondo confunden el deber sencillamente con la emoción. O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo debido moralmente? Pues, oye usted, lo que me motiva más o me mueve más pero no en el sentido que podría decir algo semejante a Aristóteles, sino en el sentido más chusco que uno pueda pensar, pues que, no sé, que el emotivismo gringo, vamos, o sea, tener buenas sensaciones. Tener buenas sensaciones es para mucha gente hoy en día la única experiencia moral auténtica que uno puede tener. Bueno, es así de chusco el asunto, ¿eh? Me refiero, hombre, por supuesto que hay gente que piensa en serio todavía, pero si nos referimos a lo que está más de moda, incluso en ambientes más o menos cultos y serios en Europa, esto que le digo es el último grito, vamos. De luego Kant ha quedado ya absolutamente desfasado para esta gente, vamos. Ya me gustaría a mí que algunos se acordaran de Kant. Yo creo que es mejor que se acordaran de Aristóteles, mejor que se acordaran, ¿no? Que alguna vez se acercaran o se asomaran un poco en serio, porque es muy interesante. Aristóteles es extraordinario.